¿Y qué es lo que le estamos creyendo a Dios en este tiempo de ayuno? Por un avivamiento de sabiduría. Quiero que ponga esto en su corazón, porque entre la sabiduría y el poder de Dios hay algo que es muy clave que lo podamos entender. Todos, cuando empezamos un ministerio, yo como pastor de la iglesia y personas en Cristo Jesús, todos queremos de alguna u otra manera que el poder de Dios se manifieste sobre nuestra vida. Y gloria a Dios por el poder de Dios. Quiero contarles que este 8 de enero cumplimos 14 años como Casa de Fe Iglesia. Amén. Y estadísticamente la vida media de una iglesia es de 10 años. O sea que si una iglesia logra pasar de 10 años, obviamente prosperando, ¿verdad? Quiere decir que es una iglesia puesta por Dios y que no hay poder humano en la tierra ni en el infierno que la pueda cerrar, porque cuando Dios hace algo nadie se lo puede quitar al Señor. Amén. Así que para el que tenga duda, créame, Casa de Fe es una iglesia que nació en el corazón de Dios. Pero quiero ponerte esto en tu corazón y es clave que lo podamos entender. Todos queremos el poder de Dios y gloria a Dios por su poder. De verdad, en la manifestación del poder de Dios no hay nada más hermoso como eso. Yo recuerdo las grandes cruzadas de los grandes hombres de Dios, como mi pastor, por ejemplo, el pastor Cash Luna, ¿verdad? Es un hombre que hace noches de gloria y la gente sana, se ve la manifestación del poder de Dios. Y hay muchas bendiciones por causa del poder de Dios. Digo, la palabra de Dios es clara cuando dice: lejos de mí nada podéis hacer. En vano vela la guardia si Jehová no vela con ellos, y en vano hacemos lo que hacemos si Dios no está en medio de ellos. Porque la única razón por la que Casa de Fe ha podido avanzar hasta hoy, y por la que una persona puede avanzar en su vida con Dios y en el reino de Dios, es por causa del poder de Dios, y toda la gloria sea para el Señor. Amén, iglesia. Pero quiero ponerte esto en tu espíritu. Ningún pueblo en otro tiempo tuvo tanto poder de Dios como el que tuvo el pueblo de Dios que salió de Egipto en el desierto. Nunca Dios se había manifestado tanto a los seres humanos como se manifestó en este tiempo. Sin embargo, no entraron a la tierra prometida. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque el problema no está en el poder de Dios, porque el poder de Dios es real. Tenemos un Dios sobrenatural, un Dios de poder, un Dios de gloria. Tenemos el Dios que para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil. Tenemos un Dios maravillosamente poderoso. Pero quiero ponerte esto en tu corazón. ¿Qué fue lo que evitó que el pueblo de Dios, que tuvo tanta gloria, que tuvo tanto poder, no conquistara lo que Dios les había prometido? La falta de sabiduría. No fueron sabios en obedecer a Dios. Ellos conocían a Dios casi cara a cara, dice la palabra de Dios. Conocían a Dios como ningún otro pueblo. Dios se encargó de manifestar su gloria en su pueblo, porque por 400 años el pueblo del Señor se había olvidado de Dios por completo, y Dios quiso manifestarse de una manera gloriosa para que todos pudieran entender el gran Dios que tenían a su alcance. Un Dios que transformó el desierto para ellos. Su ropa no se gastaba, sus zapatos no se gastaban, no había enfermedad, no había frío, no había calor, no había falta de comida, amados hermanos, no había falta de agua. Dios hizo cosas maravillosas con su pueblo, y a pesar de haber visto toda esa gloria y haber visto todas las maravillas de Dios, el pueblo no entró a la tierra prometida porque le faltó sabiduría y entendimiento para obedecer al Señor. Y yo quiero ponerte eso en tu corazón, porque eso es lo que pasa hoy en el reino de Dios. En un salón de clases, por ejemplo, un maestro, por muy buen maestro que sea, en ese salón de clases hay personas que sacan 10 y hay personas que sacan 5. ¿Por qué? No es culpa del maestro, es culpa de los alumnos.
Hay alumnos que son sabios y aprovechan el conocimiento de su maestro, y por causa de su sabiduría para estudiar y aceptar y aprovechar el conocimiento de su maestro, sacan un 10. Pero hay otros alumnos que son necios, que en vez de poner atención se la pasan en el WhatsApp, que en vez de poner atención se están pensando allá en el lugar del olvido, y están esperando que suba el del teclado para que ya avisarle que ya ponga la carne, y están esperando saber Dios qué, y por su necedad, por su falta de sabiduría, no aprovechan la bendición del maestro que está en clases, y por eso reprueban. Y lo mismo pasa en la iglesia. Estamos bajo la gloria de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Dios continúa haciendo milagros. La Biblia dice que Dios es el Dios de ayer, hoy y por los siglos. Y aunque estamos bajo la misma enseñanza, bajo la misma gracia, bajo el mismo favor, hay personas que son sabias, y cuando salen de este lugar, salen con decisiones en el corazón, cambios que van a hacer, convicciones en su espíritu de cosas que han decidido aquí, que van a cambiar por causa de la palabra. Y hay otros que salen igual a como entraron. Y ahí es donde se marca la diferencia, no en el poder de Dios, sino en el aprovechamiento, en la sabiduría aplicada del que escucha y recibe el poder de Dios para hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Amada iglesia del Señor, ¿cuántas personas han perdido salud, matrimonio, familia, negocios, dinero? ¿Cuántas personas han perdido estas cosas porque les falta sabiduría? Sabiduría para comer, comen cualquier cochinada. Sabiduría para manejar sus finanzas, compran cualquier cantidad de cosas, y por no saber manejar sus finanzas están endeudados, deben la vida. ¿Cuántas personas por falta de sabiduría han perdido su matrimonio, han perdido a sus hijos por falta de sabiduría? No por falta del poder de Dios, no por falta de la gracia de Dios, no por falta de la misericordia del Señor, sino porque no hemos sido sabios en nuestra manera de vivir. No hemos sido sabios en nuestra forma en la que hablamos. Hablamos cosas horribles. No somos sabios de la forma en la que pensamos, llenos de pensamientos negativos. Y por eso muchos de nosotros no hemos visto la bendición de Dios en nuestras vidas. No por falta del poder de Dios, no por falta de la gracia de Dios, sino por falta de sabiduría en la forma que manejamos nuestra vida. La Biblia dice algo que a mí en lo personal me da mucho de qué hablar y de qué pensar, cuando dice que la base de la sabiduría es el temor de Dios. En Proverbios 9:10 dice así: el temor del Señor es la base de la sabiduría, el principio de la sabiduría, lo que sostiene la sabiduría. Conocer al santo da por resultado, dice la Biblia, el buen juicio. Quiere decir que la sabiduría tiene que ver con el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se bendice. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufras. Diga conmigo: yo me hago sabio. No, dígalo con fe: hoy decido hacerme sabio. Amada iglesia del Señor, estamos creyendo a Dios por un avivamiento de sabiduría. Y si el principio, la base de la sabiduría es el temor a Dios, entonces ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, número uno, tenemos que entender que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. No es como que, uy, ahí viene Dios, cuídate. No. El temor a Dios es, número uno, tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos. ¿En cuánto? Dile que está la parte tuya. En todo lo que haces, toma en cuenta al Señor. Tenerlo en cuenta en nuestros pensamientos, tenerlo en cuenta en lo que creemos, en lo que hablamos.
Amados hermanos, el temor a Dios, ojo iglesia, es la presencia de Dios con nosotros. Es entender que no estoy con mi esposa, pero que Dios está conmigo. Entender que no estoy con el pastor, pero Dios está conmigo. Entender que no estoy con los maestros o con mis líderes, pero Dios está conmigo. Es la presencia de Dios en tu vida. Es el Espíritu Santo guiándote en todo momento. El temor a Dios, iglesia, es una forma de vivir. Es un pensamiento, una forma de pensar, un comportamiento. Ojo iglesia, el temor a Dios es una filosofía de vida. Es tener la convicción que gobierna la vida de las personas que aman a Dios. El temor a Dios es el resultado de creer que Dios es Dios. Ojo iglesia, por favor. Y que todas las acciones tienen consecuencias, ya sean para bien o para mal, y que ni tú ni yo tenemos el control de esas consecuencias. ¿Sabes qué es lo que he encontrado? Porque muchas personas toman decisiones no sabias. ¿Por qué personas toman decisiones equivocadas? Porque creen que tienen el control de lo que va a pasar. Creen que saben qué es lo que va a pasar. Creen que van a poder controlar la consecuencia de sus acciones. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 6 verso 7: no se dejen engañar. Si tú crees que vas a poder controlar el fruto o consecuencia de tus decisiones, te estás engañando. Y la Biblia dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre, ¿cuándo? Se cosecha lo que se siembra. Siempre. David pensó que se iba a salir con la suya, ¿se acuerdan? ¿Ah? Él dijo: me acuesto con Betsabé y no va a pasar nada. A los pocos días: estoy embarazada. Ay, no contaba con, no era ese mi plan. Mandó a buscar al marido, que se acueste con esta y va a creer que es de él. Se lo ensarto a él, ¿verdad? Y así le tapo el ojo al macho y me salí con la mía. ¿Y qué fue lo que pasó, iglesia del Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Nada de lo que él quiso hacer funcionó. La consecuencia de sus acciones fue terrible. Queriendo hacerse sabio, se hizo necio. Los que no tienen temor a Dios son los que han decidido sacar a Dios de sus vidas. Y aunque algunos dicen ser cristianos, por lo que hacen, por lo que piensan, nos damos cuenta que Dios no está en sus vidas, que no hay temor de Dios en ellos. ¿Saben por qué? Porque aceptan lo que la Biblia llama pecado. ¿Y sabes qué dice la Biblia acerca de ellos? Romanos capítulo 3 verso 11: nadie es realmente sabio, porque nadie busca a Dios. Aleluya. ¿Sabes? David cometió un error, y queriendo arreglar su error, cometió otros múltiples errores. ¿Qué tenía que haber hecho David ante su error? Tenía que haber buscado a Dios. Tenía que haber buscado la dirección de Dios. Señor, metí la pata. ¿Qué puedo hacer para salir de esto? Por favor, háblame, muéstrame el camino. Y la razón por la que nadie es realmente sabio es porque nadie busca a Dios para tomar una decisión. Buscamos el consejo del compadre, el consejo de la comadre, el consejo del amigo, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Y el consejo de Dios es lo que realmente nos hace sabios. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Y la falta del temor a Dios
La falta del temor a Dios es falta de sabiduría. Por otro lado, hay muchas bendiciones para los que tienen el temor de Dios. El Salmo 112 verso 1 dice: alabado sea el Señor, que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Proverbios 22:4: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y una larga vida. Salmos 34:9: teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que temen tendrán todo lo que necesitan. Alguien tiene que decir amén a esa palabra, Dios mío. 145:19: Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Y por último, el Salmo 147:11 dice: no, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. ¿Cuántos quieren tener temor de Dios en este día? Alguien dile un fuerte aplauso al Dios del cielo, por favor. En la Biblia hubo un hombre muy importante que fue el rey Salomón. Y una de las características principales del rey Salomón fue que cuando tuvo la oportunidad de pedirle cualquier cosa a Dios, le pidió sabiduría. En Primera de Reyes 3:5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Quién le gustaría recibir una oracioncita así del Señor? ¿Se imagina? ¿Y sabe qué es lo que yo veo de parte de Dios? Que hay muchas cosas que nosotros pedimos a Dios, lo veo en las oraciones. Y la mayor parte de las oraciones del pueblo de Dios tienen que ver con una manifestación del poder de Dios. Tiene que ver con un Dios que abre puertas para algunos contratos, finanzas. Tiene que ver con un Dios que sana. Tiene que ver con un Dios que restaura. Tiene que ver con un Dios que bendice. El 90% de las oraciones del pueblo del Señor tiene que ver con algo que queremos que Dios haga por nosotros o que Dios nos dé. Pero son muy pocas, casi nulas, las personas que se acercan a Dios para pedir de Él sabiduría. Y Salomón, iglesia del Señor, recibe una respuesta de Dios que todos anhelamos. ¿Qué quisieras? ¿Qué quieres que yo te dé? Y Salomón le dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo salir y cómo entrar, y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí está la sabiduría. Oh, amada iglesia del Señor, la sabiduría no tiene nada que ver con saber hacer las cosas. No tiene nada que ver con saber manejar un auto. No tiene nada que ver con nuestra capacidad administrativa para administrar una iglesia, o para administrar un negocio, o para administrar una vida, o para administrar algo de la familia, de los hijos, del hogar, de esto, del otro. No, la administración es hermosa, es maravillosa. Hay que saber administrar y eso es glorioso. Eso te da el conocimiento cuando estudias y aprendes a administrar alguna cosa. Pero una cosa es estar lleno de ese conocimiento que te ayuda a administrar algo, y otra muy diferente
es tener la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó tanto delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos. Las oraciones del pueblo, ¿cierto? Riquezas, salud, larga vida, bendición, ¿verdad? Las oraciones de la gran parte de nosotros. Dice: sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amada iglesia, qué hermoso es tener conocimiento, pero más hermoso que tener conocimiento es poderoso tener sabiduría. Iglesia del Señor, la sabiduría es poder. Escuche, 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 escuche. Discernir entre lo bueno y lo malo. El conocimiento es saber, mientras que la sabiduría es saber tomar la decisión correcta. Una persona puede tener mucho conocimiento, mucho, pero si no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, de nada le sirve su conocimiento. Y Salomón sabía gobernar. Salomón tenía el conocimiento de lo que tenía a su alcance. Él tenía el ejército, él tenía esto, él tenía acá, él tenía todo. Era la época dorada de Jerusalén, era la época dorada del pueblo de Dios. El pueblo estaba enriquecido. David había sido un gran rey, no habían enemigos alrededor de Israel. Salomón significa paz. Él tenía paz porque su padre había hecho toda la tarea pesada. Él solo tenía que gobernar y gobernar. ¿Y sabe que he visto, iglesia? Gente que lo tiene todo. He visto hijos que reciben todo de sus padres. He visto hijos que tienen herencias de sus padres. He visto personas que reciben todo y tienen todo, y uno los ve y uno dice: wow, ese joven tiene un gran futuro, esa pareja tiene un gran futuro, esa persona tiene un gran futuro. Y de repente los vemos destruidos y nos damos cuenta de algo: que lo tenían todo, pero les faltó sabiduría para guiar su vida. Y aunque tenían todo, no supieron discernir entre lo bueno y lo malo. La Biblia nos enseña que el verdadero fundamento de la sabiduría no está en los muchos libros, no está en los muchos títulos, diplomas. El fundamento de la sabiduría no está en todas esas cosas. El fundamento, la base, el principio está en el temor de Dios. Mi papá me hizo una pregunta el otro día mientras comíamos. Me decía: Roberto, me dijo, ¿por qué Salomón, si fue tan sabio, por qué pecó? ¿Por qué Salomón construyó templos a otros dioses? ¿Por qué fue él quien estableció el final de la época dorada de Israel? ¿Sabía usted eso? Saúl perdió el reino, pero David lo consolidó. Y el reino que David le entregó a Salomón era un reino unido, próspero, bendecido en gran manera. No había rival para Israel. Ellos controlaban lo que se conocía en aquel entonces como la media luna fértil, que era el vínculo entre una nación y otra para comerciar. Era la puerta de la bendición. Ellos estaban a cargo de esa puerta de bendición, porque David lo logró por causa del Dios que estuvo con David. ¿Y por qué Salomón pecó si era tan sabio? Y me dejó pensando mucho. Me fui a mi casa a buscar a Dios y le dije: Señor, es verdad.
Porque uno puede decir cualquier cosa, ¿cierto? ¿Por qué Salomón pecó? Y una voz me dijo, y esa es la voz de mi Padre Celestial, que me habló al corazón y me dijo: Salomón pecó porque perdió el temor de Dios. Y la base de la sabiduría es el temor de Dios. Todos tenemos emociones y sentimientos. Todos tenemos una carne dentro de nosotros que lucha contra el espíritu, dice la Biblia, y las ganas de la carne son contrarias a las del espíritu y se oponen entre sí. Las dos son fuerzas, por lo tanto no puedes llevar a cabo tus buenas intenciones. Tienes que aprender a crecer en el temor del Señor y para poder tomar las cosas de Dios. Y la Biblia nos deja claro que la pasión, el placer de Salomón por las mujeres lo llevó a rechazar la sabiduría de Dios, lo llevó a perder el temor de Dios. Y cuando perdió el temor de Dios, edificó templos a dioses ajenos delante de Dios. Hizo cosas terribles porque se dejó llevar por el placer, se dejó llevar por la pasión, se dejó llevar por lo que había en su corazón. Perdió el temor de Dios y eso le costó todo. Su temor a Dios le dio todo a Salomón. Su temor a Dios le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio todo. Pero su falta de temor de Dios le quitó todo a Salomón y a sus hijos. Y eso descubro de parte de Dios, que el temor a Dios te lo da todo, pero la falta del temor a Dios te lo quita todo. El error de Moisés. Moisés fue un gran líder para su pueblo. No ha habido otro como él. Difícilmente se encuentra un líder como él. Estaba molesto. Y Dios le dijo: Moisés, yo quiero que le hables a la roca. Habla a la roca y dile a la roca: habla agua, para que de la roca salga agua y todo mi pueblo pueda tomar de esa agua. Pero Moisés estaba enojado, estaba molesto, estaba irritado, ya no aguantaba el pueblo, estaba presionado. Era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo terrible, rebelde, desobediente. Era un pueblo que cada vez hacía cosas peores. David, Moisés estaba irritado, estaba hasta la coronilla, no aguantaba más, estaba bajo toda la presión. Dile al que está a la par tuya: te veo cara de Moisés de vez en cuando. Vamos, dígale: te veo como que la carita de Moy. Dile al que está a la par tuya: ¿qué pasó, mi Moy? Cuando vea a su marido estresado, dígale: tranquilo, Moy. Tranquila, Moy. Y Moy estaba molesto. Y en un arrebato de ira, en un arrebato de molestia, Moisés no le habló a la roca, Moisés le pegó a la roca con la vara. Y Dios le dijo: por cuanto esto hiciste, Moisés, no entrarás a la tierra prometida. Oh, qué error tan grande es dejarnos llevar por nuestras emociones. Qué error tan grande es dejarnos llevar por nuestras faltas de perdón, por nuestras ofensas, por irritarnos. Qué error tan grande es dejarnos llevar por lo que sentimos y no consultar a Dios antes de hacer cualquier cosa. Una persona necia es arrebatada, iracunda. Una persona necia es una persona reactiva. Pero una persona sabia sabe buscar a Dios. Porque una persona sabia tiene 3 pensamientos. Número 1, no soy Dios. Número 2, yo no defino el bien y el mal. Y número 3, Dios me guía y yo obedezco. El temor a Dios nos lleva a tomar decisiones correctas. Nos lleva a buscar su voluntad por encima de cualquier cosa.
por encima de cualquier propuesta, por encima de cualquier espejo, por encima de cualquier luz, por encima de cualquier oportunidad, por encima de cualquier cosa. Antes de movernos, antes de irnos de la ciudad, antes de buscar una mejora económica, antes de hacer cualquier cosa, antes de todo lo que parece bello, hermoso y precioso, antes de eso, el temor a Dios nos hace buscar su voluntad al Señor y entender: yo no soy Dios, yo no defino lo bueno y lo malo, y si Dios me guía, yo obedezco. Por eso en Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando tú priorizas a Dios, cuando Dios es tu prioridad, nuestras decisiones reflejan su sabiduría. Lo que decidimos refleja la sabiduría de Dios. Y cuando decidimos, evitamos los caminos que nos llevan al pecado. José está en Egipto, está siendo próspero, bendecido, porque el poder de Dios está sobre José. José tiene una gracia especial. ¿Sabe cuál es la gracia de José? La gracia de José es que todo lo que toca con sus manos prospera. Ese es su don. Así como alguien tiene el don para cantar y que ángeles desciendan del cielo y sanen a los enfermos, así también quiero decirte esto de parte de Dios: José tiene el don para que todo lo que toca sus manos prospere, todo lo que toca sus manos sea prosperado. Él no tiene que decir que es cristiano. Su jefe se da cuenta: este hombre tiene a Dios, porque todo lo que toca prospera. ¿Cuántos quisieran un José para su negocio? Dile al que está a la parte tuya: yo quiero un José para mi negocio. Ahora quiero que ponga esto en su espíritu, por favor. José fue vendido por sus hermanos, pero mantuvo su temor a Dios. ¿Puedes tú mantener tu temor a Dios cuando las cosas no van bien? ¿Puedes tú mantener tu temor a Dios cuando todo está de cabeza? Cuando tus planes no se están dando, cuando las adversidades están en tu contra y parece que vas perdiendo. Puedes mantener el temor a Dios, porque dice la Biblia que en medio de su aflicción hubo una luz en su camino, una luz al final del túnel, ¿sabes? José empezó a prosperar en la casa de un hombre llamado Potifar, y él estaba en el mejor momento de su vida, en ese momento tan duro, cuando de repente, dice la palabra de Dios, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna otra cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Eso es ser sabio. José fue sabio porque se alejó del pecado. José fue sabio porque prefirió hacer la voluntad de Dios que llevar a cabo la voluntad de una mujer. Una mujer que es una tentación para cualquier hombre. Hay personas que pueden conocer a Dios, pero no precisamente tener temor de Dios. ¿Cuántos ministerios poderosos, pastores de grandes iglesias, grandes movimientos eclesiásticos sumamente gloriosos, hombres llenos de conocimiento, hombres llenos de unción, con una gracia para predicar su palabra inmesurable, con una unción increíble para hacer grandes milagros, pero han sido sabios en su forma de vivir? ¿Han sido sabios en cómo manejar su vida? Esa es la pregunta que hay que contestarnos. Y ahí es donde entiendo
que hay una separación entre el poder de Dios que se manifiesta en la vida de una persona y el carácter de esa persona para ser sabio delante de los ojos de Dios. John Bieber, pastor estadounidense, tuvo la oportunidad de restaurar a un pastor a quien él admiraba mucho. Luego de una caída moral y con el corazón partido, John Bieber le preguntó: ¿qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que fallaste si mucho de lo que yo conozco de Jesús hasta el día de hoy es gracias a ti, gracias a tus prédicas, gracias a tus enseñanzas? ¿Qué pasó? Y el pastor humillado le respondió: sí, conocí a Jesús, pero perdí el temor de Dios. Perdí el temor de Dios. Y por ese motivo caí delante de la presencia del Señor. Por eso, iglesia del Señor, el temor a Dios es la base de la sabiduría. Termino con esto. En el Proverbio 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, la esperanza de tus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Salmo 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Alguien puede decir amén a eso? No, iglesia del Señor, no queremos un avivamiento de poder porque ya lo tenemos. No queremos un avivamiento de la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya la tenemos. No queremos unción. ¿Sabes por qué? Porque ya la tenemos. Pero si hay algo que hace falta en el pueblo de Dios, y es la sabiduría del Señor. Por eso, iglesia del Señor, hoy proclamamos ayuno por un avivamiento de sabiduría. Que Dios derrame su sabiduría sobre cada uno de nosotros. ¿Sabe qué he aprendido de parte del Señor? Que todo lo que hacemos en ayuno recibe más poder. La oración es poderosa, pero si oras y ayunas es más poderoso. Jesús lo dijo así. Jesús dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas en nuestra vida que van a mejorar cuando oramos, pero hay otras que necesitan más gloria. Y por algún motivo Dios estableció que el ayuno añade poder y gloria a lo que hacemos para Dios. Los discípulos oraron por un endemoniado, pero no pudieron sacarlo. Y cuando le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Hicimos lo mismo, lo que tú nos enseñaste, oramos. Dios les dijo: añadan ayuno a su oración, porque hay géneros que solo salen con oración y ayuno. Amada iglesia, el ayuno es poderoso. Predicar es poderoso, pero si predicamos en ayuno es más poderoso. Tu grupo de conexión es poderoso, pero yo te prometo que si tu grupo de conexión lo hicieras en oración y ayuno, sería más poderoso. Los que cantan, la gloria de Dios desciende y cosas grandes pasan porque oran. Pero ¿qué pasaría si el que canta no solo oró, también vino en ayuno para cantar al Señor? Sería más glorioso. Habría más gloria, habría más unción, más ángeles del cielo. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia del Señor? En una ocasión fui a Venezuela a predicar, y conmigo un equipo de personas, y recuerdo que la primera noche fue horrible.
prediqué tan fuerte como pude, con todo el poder de Dios, y el cielo estaba duro, iglesia, el pueblo estaba duro. Tenían una cara de piedra, bostezaba. Yo entiendo que de repente me bostece uno que otro, pero ahí bostezaban todos, hermano. Era horrible, de verdad. Fue horrible, diría el Longe Moco. Hermanos, fue horrible. Yo lo sufrí. Y me acuerdo que me fui derrotado a dormir. Y entonces junté al equipo y le dije: señores, vamos a orar y vamos a ayunar. Vamos a declarar ayuno mañana a las 5 de la mañana. Nos vamos a levantar, vamos a orar, que Dios abra los cielos y vamos a hacer ayuno. Y fuimos a predicar esa noche, hermano del Señor. Fue glorioso. La gente brincaba en sus asientos. La gloria de Dios se derramó. Porque hay cosas que se rompen con oración, pero definitivamente la oración y el ayuno lo rompe todo. Alguien puede decir amén a eso. Los judíos, por decreto del rey, iban a ser exterminados. Por decreto del rey. Así que Mardoqueo le pidió a su sobrina Esther y le dijo: hija, por favor, habla con tu esposo el rey, dile que nos ayude. Y él dijo: no puedo ir. El rey tiene semanas que no me busca. Y tú sabes perfectamente que para yo poder presentarme delante del rey, tengo que ir si él me llama. Si yo me atrevo a ir sola sin que él me llame, me puede costar la vida si él me rechaza. Si él me reclama y me dice: ¿qué haces aquí? No te llamé. Me cuesta la vida y lo sabes. Mardoqueo insistió y le dijo: mira, no sabemos, pero Dios, que lo sabe todo, te puso en esa posición, y tal vez por eso estás ahí, para que libres a tu pueblo de esta muerte inminente. Así que Esther le dijo a Mardoqueo, en Esther 4:15, le respondió a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Todos en ayuno, todos en oración. ¿Cuál fue el resultado? Dios movió el corazón del rey. Le dio todo lo que Esther le pidió. Le concedió todo lo que Esther pidió, y el pueblo de Dios fue salvado. Oh, casa de fe, no sé a quién le estoy predicando, pero Dios te dice en este día: el 2025 empieza en oración y ayuno.